a decir qué es lo que vas a hacer vos en este tiempo. Bueno, vamos a conversar un poco de la última obra, haciendo referencia a algo anterior, de un poeta de Durazno, que yo estimo mucho, José María Santini Viñolo, también conocido como El Piojo, como Joselo, y yo me voy a referir a él como Santini, porque es como hacemos los profesores de literatura con los poetas, que los nombramos por el apellido generalmente y alguna vez por el nombre. Santini es más que un poeta, es un hombre comprometido, un hombre politizado, un hombre de una especie rara, porque es solidario, y muy solidario diría yo, con causas humanas, no solidario de repente con una situación particular, de algún ser humano en particular, de repente de hacer cuestiones de beneficencia, sino de luchar por causas que engloben a todos y que hagan la cuestión más humanizante, digamos. Y después la faceta que a nosotros nos corresponde hoy destacar es que es artista, un gran artista, poeta, pero además es poeta más la música que le agrega a los poemas, es poeta más música, y desde el año 70 que sale un disco, que en aquel momento era toda una odisea, además es canto, poeta más música más canto, y también una guitarra muy particular. El otro día cuando estuvimos haciéndole el homenaje, entre que teníamos que luchar un poco para hablar porque Santini habla mucho, y con sus 87 años, y quedó bien, digamos, que hiciera patente allí su limitación actual, que es la parte auditiva, digamos, lo que lamentablemente nos va a privar de que siga componiendo música y que siga cantando de repente, pero se va a concentrar en la parte de poesía, que es lo que él ya prometió. O sea que ahora queda atrás el canto de repente, la música, la armonía, digamos, musical, pero quedará la poesía, que es justamente la parte, para mi gusto, quizá por la deformación profesional, más importante. Y la poesía además es lo que se sostiene prácticamente en el aire, porque es solo la palabra, digamos, y es lo que Santini hace muy bien. ¿Qué es lo que vos le ves a la lectura del Piojo, a la letra de esto que vos decís que lo hace alguien referente? Bueno, para empezar, siempre tiene en el centro la gente, el hombre y bueno, y la mujer, pero el ser humano. Es una poesía que siempre está como joven, digamos, como no digamos adolescente, pero sí joven, siempre vigente y muy comprometida con lo humano. Tiene una beta como desrealizada, no digamos despintada, pero como que no se termina de concretar, de una beta cristiana, pero además eso se conjunta con algo social, no cristiano en el sentido clerical, sino en un sentido de lo humano, de rescatar, por ejemplo, a los pobres. Yo otro día hacía referencia mucho a al disco ese de los 70 que se llama De mi pueblo, donde primero, porque también hay un detalle muy importante, le canta mucho al río y tiene en cuenta el río, y ahora este último trabajo está referido también al río, pero ya hace como 50 años, ¿no? Más de 50 años quizá, él ya como voz, como música y como pluma se refería al río por una alusión directa, que el río no es solo lo que pasa por la ciudad, no es solo el agua, no es solo la arena, no es solo el monte, sino todo eso y mucho más, una mística, una metáfora, una metonimia, sino que además él suma otros temas, el tema de la vida, el tema de la muerte, el tema del trabajo y el sacrificio, y muy importante, que eso es lo que lo hace también esa beta cristiana, hay una gran presencia de los pobres, ¿no? Por ahí en ese disco que el otro día mencionábamos, que canta él con su hermana Rosario y el desaparecido Gustavo, un bajo impresionante, refiriéndose al río, por ejemplo, aparece el tema de la creciente. Aparece por ahí un poema magnífico de Santini, de José, que incluso como voz es muy importante, un tenor muy interesante, con una guitarra también muy interesante de José María, y un bajo impresionante su hermano Gustavo, y contraalto Rosario muy interesante.
que habla por ahí de que el carnaval es fiesta, alegre y popular, se repite la palabra popular ahí sumando el bajo, popular, como dejándolo bien sentado, que es una fiesta popular. Que el otro día estuvo muy interesante en la tipo mesa redonda, esa que nos salió después allí con Santini, con Andrés y con Santiago González, que él habla de un detalle muy importante que es bueno tenerlo en cuenta, que él habla de los carnavales de aquella época, que no eran carnavales tan profesionalizados como los de ahora, sino que era un poco la miseria cotidiana transformada en alegría, pero sin salir de ese statu quo de repente. Pero después se termina esa alegría, la comedia, digamos, del carnaval, y vuelven como sapo dentro de un caño, y por ahí hay una frase muy conmovedora que dice, los pobres que solos están, o sea, la risa, la vida, la felicidad, la máscara. Dice, por ahí con el candombe en la sangre se despierta el carnaval, que no es el candombe de hoy, competitivo, profesionalizado en algún punto, si bien no deja de ser amateur, pero por un premio, por otros sueños de ir a Montevideo, de ir a desfilar en las llamadas, no sé. Entonces Santini habla de esos pobres que pasan hambre, de los ricos que tiran comida, y es un representante muy importante, para mí lo más importante, más allá de lo técnico, de repente la métrica, del mismo ritmo, que es muy importante también y muy bien logrado, sin mucho tecnicismo, así, de una cosa muy, muy académica, es que él es un representante de la duraznidad. Es un poco Durazno tiene un poco de él, del Río G. Hablar de José es hablar de los demás poetas. Y un detalle muy importante, que en este último libro, él lo subtitula, digamos, tributo a sus poetas y a sus gentes laburantes. Tiene en cuenta a los demás poetas. Si bien tiene en cuenta a los poetas más amigos, más afines, pero eso es bastante difícil. No sé si ya como cantor o como músico tiene la misma perspectiva, porque los músicos a veces tienen un poco de celo uno de otro, las relaciones a veces son medio complejas, pero acá le dedica a una serie de poemas, entre los que está Echenique, que el otro día también fue muy importante, ya solo con eso salvamos la plata, digamos, en esa mesa redonda, que él explica algo que no todos sabían, yo no lo sabía, por ejemplo, y creo que nadie de los que estábamos allí, explica la letra de Boyerito, que es una canción perteneciente, la letra a Jorge Echenique Flores, y él explica, y yo no sé si tú te acordás, Sí. que es un detalle muy interesante, que es un niño que se ahoga. Era un niño ahogado, sí, exactamente. Un muchacho que había sido alumno de ambos en el liceo, porque Santini da clase en el liceo en algún momento, de la mano de Rubí Azul Loaces, el profesor Rubí Azul se llama, se llama, y incluso él tiene unas vertientes muy interesantes en la parte musical. Él en algún momento hace guitarra con Yamandú Palacio, que fue una de las guitarras en primer momento de Cita Rosa. No sé si él lo ha dicho por ahí, pero es así. Bueno, entonces aparece el niño pobre, aparece un Cristo. Por ahí hay una composición hermosa llamada Noche de los Pobres, que fue cantada en La Cana, los presos políticos lo cantaban en algún momento, ¿no? Además, la inventiva de José María Santini, en algún momento los otros presos decían, ¿qué se le irá a ocurrir a Santini para escribir algo, o qué se le ocurrirá para que nos podamos comunicar? Y hizo toda una especie como de un Morse con golpe en las paredes, que se comunicaban en todos ellos. Hay por ahí un señor Olivera, perteneciente a la iglesia metodista, que hizo un libro ahí y recoge una serie de anécdotas de Santini, porque estuvieron presos ahí, digamos, juntos, más que presos, rehenes de la predictadura del Pachecato, porque fue por allá por el año 72. O sea que antes de los militares ya venían medio perseguidos. Y la familia Santini, una familia muy entrañable de Durazno, y que algunos de sus componentes fueron muy perseguidos por su ideología política, que es una minimización del ser humano solo por las ideas que pueda tener, que además las profesaban de una manera muy pacífica y fueron muy perseguidos. Entonces hay por ahí un Jesús muy elevado y a veces no nombrado, y el que aparece ahí, digamos, como haciendo esa especie de bate por ahí, es el poeta, y eso me parece que es muy interesante, porque son mensajes de la realidad, pero dichos por Santini, ¿sí? Dichos por Santini de una manera muy personal y recogiendo todo, ¿no? Incluso ahí en ese disco termina con una parte alegre, que no es de ellos, es de un tal Ricardo Díaz, que el otro día explicó que era un payador de San José, con el casorio ahí, que después de 20 años llevar amores, la cocinera, con el capataz, aparece ahí una especie de holgorio, donde ellos festejan y también se olvidan de la vida quizá explotada, de campaña, etcétera, etcétera,
Y bueno, juntamos carnaval con el casorio, ¿no? Y bueno, y también el lirismo de Santini es muy importante, porque la lírica, ¿cómo surge? La lírica no es hablar solo de amor. Hay 4 temas fundamentales en la lírica, ¿no? Que son el amor, el desamor, la vida y la muerte, ¿no? Y después todos los cruces que se pueden encontrar de por ahí. Por ahí hay una serenata, que es de Santini, la última serenata, donde aparece un balcón vacío, sin la mujer, sin la bella donna del Renacimiento, la mujer hermosa, aquella que aunque no fuera hermosa, el amante o el enamorado la ve hermosa. Pero acá hay una pieza única ahí, que aparece por ahí floreciendo el malbón, los suspiros, las lágrimas, el balcón solitario, sin una mujer, pero con el recuerdo de la mujer, que es sumamente interesante. Y Gustavo y José por ahí cantan también una huella en ese disco muy importante. Después hemos ido descubriendo, porque hay un ramillete de poemas que son como 100, de los cuales yo, con la humildad de siempre, voy a ser un poco soberbio y voy a decir que conozco por lo menos 20, pero hay unos cuantos que no son conocidos. Y en cada uno, que yo por acá ando con 2 poemas que son de amor, que no era la beta menos conocida que yo tenía de José María. Y son todos piezas únicas, y hay un lirismo desde la interioridad, porque ¿qué es lo que hace que un poema sea lírico? Que el poeta lo pase por dentro de él, por su interioridad, por su subjetividad, y lo haga, ¿no? Incluso tiene el muy buen tino para elegir otros poetas que lo acompañen o que lo inspiren, un Igarzábal, por ahí aparece un tal González Ramos en ese, son 12 canciones muy interesantes. Y hay una que aparece unos versos de un compromiso social muy importante. Dicen por ahí González Ramos, y ellos lo cantan magníficamente, o sea que ahí no lo compone, pero le pone la música y le pone la voz, que el hambre no es cosa buena porque es cosa ajena. O sea, muy interesante, porque no dice que es algo malo porque sea propio, sino que es algo malo porque es ajeno. O sea, el ponerse en el lugar del otro, ¿sí? El condolerse, digamos, del otro, y el tratar de sacarlo desde ahí, desde el arte, ¿no? Y ahí aparecen muchas canciones de Río G, José Cortázar, Horacio Giordano, Carlos Klappenbach, González Ramos, Pedro Larrique. Y el objeto y el sujeto lírico son el mismo Santini cuando son de él las composiciones o de estos otros poetas. Ellos son el sujeto y a la vez están metidos dentro del río, el río está dentro, el río está metido en ellos, ¿sí? O sea que son sujeto y objeto. Un río icónico. No vamos a negar que el G es la identidad de Durazno, que es una identidad muy costosamente trabajada en Durazno. No hay algo que identifique propiamente a Durazno. No sé si voy bien, porque yo en esto de la radio no entiendo mucho. Sí, sí, no, hablo tranquilo y vos me parás. dale, que va buenísimo. Entonces yo mientras voy poniendo temas de atrás, por ejemplo, ahora estamos escuchando la última serenata, además mientras vos vas impecable, hablando. Impecable. Bueno, eso lo manejas tú. Pero por ejemplo nosotros venimos y decimos, bueno, Durazno, ¿qué lo identifica? Bueno, un ramillete de poemas, algunos intelectuales, otro tipo de artistas, escultores, etcétera. Después construcciones que hicieron gente que no es de acá, pero que nos apropiamos nosotros un poco de ellas. Pero bueno, es la iglesia, es la Bole Colón, el monumento, ahí ese monumento. Es la casa de gobierno donde Rivera gobernó y donde ahora tenemos los indios metidos ahí adentro en una especie de contradicción histórica, pero a la vez de tratar de suturar algunas heridas históricas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que eso? Y bueno, y en lo que podemos hacer un acuerdo es en el río, porque después el que le gusta el deporte dirá, la roja del G, color pitanga, que también tiene que ver con el río, y del G, ese vincularse con el G, pero que no es una cosa vacía, es algo natural, es algo que da cierta fertilidad en sus orillas, es la bebida, el día que el G se enloquece o que se rompe la bomba, andamos sin agua, no tenemos ni agua para tomar. Y bueno, el otro día yo hacía un ensayo allí de un G que es más lo que identifica a la gente y a los pueblos de alrededor que pasan por ahí, Sarandí de G, etcétera, etcétera, porque los otros pueblos no están muy cerca. Digamos que nace un poco misteriosamente, por allá en unos pozos, después va teniendo unos afluentes, etcétera, etcétera, y que ni el nombre sabemos bien qué quiere decir. Yo el otro día hacía un juego ahí porque aparece por ahí un tal Jover Peralta que en algún momento dice que Yi significa agua pequeña. Yo decía allí que hay un río Yi en China y hay un pueblo que se llama Yi en China, escrito distinto, ¿no?, de otra lengua, pero que allí quiere decir armonía, pero para nosotros no tiene ese significado. Y en el 2020 aparece, en el 2020, perdón,
aparece un geógrafo, creo que es un tal Giuffra, que no dice que sea agua pequeña, sino que es algo recio, duro, resistente, que no se corta, que es espacioso, que es caudaloso. Y eso creo que hace un poco la dualidad del río. Quizá alguno lo identifica con el agua pequeña porque lo ve cuando prácticamente no tiene agua, que está seco, y el otro lo ve de repente cuando no tiene límites, cuando... Y los ríos siempre simbolizan algo. Ya en la literatura y en la mitología, los lagos, los ríos tienen... Yo otro día decía el aqueróntera, los dolores, el flegetón, las quemaduras, el cosito, las lamentaciones, el río Styx, los horrores, el leteo, el olvido. Y saliendo de esas culturas, el Ganges, que es la renovación, el Paraná, que tiene el Rin, cualquier río que ustedes tomen tiene cierta... Y acá el río Yi tiene un detalle muy interesante. Nadie se baña dos veces en el mismo río, decía Heráclito por ahí, peleando con Parménides, que Parménides decía que siempre es el mismo río. Y no es una discusión muy banal tampoco, porque el Yi siempre es el mismo río. Ahora, las aguas no son siempre las mismas, son dos cosas distintas, creo yo, que se podrían llegar a ver como dos caras de una misma moneda, ¿no? Pero el Yi, por ejemplo, marca una acá y una allá. Nosotros nos hemos creído siempre de este lado del río, del otro lado del río, ¿no? Del otro lado del Yi, decimos siempre, refiriéndonos a Santa Bernardina, que es otra población. Muy cierto. Pero un poco el líquido amniótico es de lo que fue, es lo que somos, los que vendrán, porque todos tenemos la idea que va a ser un río eterno, quizá no lo sea, pero para nosotros la ilusión es que sea, tiene una esperanza, una transformación, un eterno devenir, un querer que no se crezca en verano para podernos bañar, un querer que tenga más agua cuando hay sequía, la gente que vive alrededor en esa relación muy amigable cuando está abajo y muy, digamos, poco amigable cuando tienen que salir, cuando el río se enloquece. Y llegamos en un momento que, bueno, el río no será siempre el mismo si vamos al agua, no es la misma agua, pero nosotros tampoco siempre somos los mismos. Como decía Neruda, cierto, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Capaz que nosotros cambiamos más que el río. Claro. Entonces fluye, nosotros también fluimos. Siempre que hay un río hay mucho misterio, ¿no? Moisés se salva, hay un río por ahí que permite una tierra prometida. En la Biblia el Jordán aparece con 200, 300 menciones mínimo, así explícitas, más las irregulares. Juan el Bautista o el Bautisto hace un ritual en un río, y acá nosotros como que nos bautizamos todos los veranos y volvemos a nacer. Entonces, digamos, como que tiene toda una cuestión muy interesante, ¿no? Antes de ir al canto poema al río Yi, yo tengo la versión que me pasó Santiago González, creo que después cuando lo fueron a imprimir le sacaron alguna partecita, pero si lo hubieran dejado así como está ya me parece un gran poema, ¿no? Pero si vos me permitís, ya que yo embromaba acá con que había una beta también un poco más romántico, tradicional, digamos, ¿no? En Santini, Elizabeth Ruiz Díaz, quien supo cantar muchos poemas, ahora no canta, pero supo cantar muchos poemas, incluso hizo un dúo, el dúo Cáliz con Karina Ramírez, que cuando eran jóvenes llamaba el dúo Juventud, después me da la impresión que le cambiaron el nombre y usaron las primeras sílabas de cada nombre, ¿no? Ella me pasó dos poemas que son los que encontró más a mano el otro día, que yo quería leer algo más, digamos, amatorio, digamos, y me pasa dos poemas que estaban escritos hasta con la letra de Santini, y hay uno muy interesante, mira qué interesante, se llama Mi barco corazón. O sea que en un momento de cambio, de soltar, de desprenderse, escribe esto: ¿qué he de hacer con este corazón que es un barco perdido en el mar con sus velas raídas y sin timón? No obedece a las voces de mando de su corazón. ¿Qué será de mi barco al azar? ¿Qué será del barco corazón? Castigado y crujiendo en el temporal, va cantando al amor que en el puerto lejano dejó. Pero una estrella fugaz, en un instante su luz dejó la estela en el mar, y mi barco corazón vuelve a navegar, y entre sueños de ron y sal la sirena que el capitán tanto lo amó lo viene a buscar. ¿Qué he de hacer con este corazón? Ora en calma, ora por naufragar, otras veces perdido en la cerrazón, otras veces entre colores de mi mar de coral. Muy interesante.
¿no? Si le hubiera llegado a poner música, capaz que lo hizo, no creo, porque es de esta última etapa. Después tiene otra partecita por ahí al final que cierra, que dice: ¿qué será de mi barco sin timón, sin un puerto a que pueda llegar? Solo sabe ese rumbo del corazón, con la brújula en el pecho, curtido de su capitán. Es el capitán, es el corazón manda ese capitán, el capitán quiere mandar ese corazón. Hay un puerto seguramente el cual salió, pero quedó olvidado, no tiene un puerto donde llegar. Como que hay por ahí un poeta que le canta, no sé si es la situación personal, porque a veces tenemos el defecto de ver en la biografía la explicación de toda la obra. Y como decía Paul Valéry, la obra de un poeta generalmente son los retazos muertos de una obra muy vital. Quizá esto, hay poetas que escriben como que están tristes estando alegres, o que se muestran alegres estando tristes, ¿no? Entonces, digamos, es bastante complejo. Y después escribe otro a continuación. Ella los tiene numerados, Liz, pero me los dio sueltos porque no encontró todos, o sea, no tuvo tiempo de buscarlos. Pero estos son como ya el 98, 99, o sea que estamos hablando de otra etapa muy distinta. Y después vamos a ver de la misma etapa de repente el canto poema al Ryōji, porque se llama canto poema, pero que es de otro estilo. Es otra parte lírica, digamos, no de amor, del corazón, etcétera, etcétera, que siempre es vigente. Escribe amor de verdad y dice: sin saberlo buscaba tu compañía, y cuando la encontré tú lo sabías. La guitarra embrujada lo presentía, su secreto nos dio melancolía. Quisiera quererte siempre, amarte amando la vida, quisiera querer sin miedo, sin adiós ni despedida. Si es amor de verdad, nunca se olvida. Sin saberlo llegamos hasta la herida, que era tu soledad, como mi soledad, dolor de vida. De tus labios mieles apetecidas, de tus ojos la luz me lo decía. Estos terribles poemas, pueden tener lugares comunes con toda la poesía, digamos, de amor o de desamor o lo que quiera, pero tiene un tinte muy especial y muy de Santini, ¿no? Y bueno, y así vamos abriendo paso como para llegar al Ryōji, al último Ryōji, digamos. Bueno, vamos a ir ahora que ya llegamos al libro, digamos. Sí. Vamos a la tanda publicitaria de la media hora. Perfecto. Y después seguimos ya abocados al Ryōji canto poema. Estamos con Daniel Puglia, un programa para grabar y compartir. El abrazo y las gracias a la gente que está escuchando y que manda saludos. Y bueno, tanda publicitaria y volvemos en un ratito. Al aire, estamos en Tender el Aire y ahora sí, con Daniel Puglia nos preparamos, se prepara él, yo me preparo para escuchar como ustedes, el análisis de Al Ryōji, esta última media hora del programa de música de Durazno, dedicada a este análisis que hace Daniel Puglia, que bueno, el otro día un poco por los motivos, por el entusiasmo del día y demás, quedó pendiente y nos quedamos con ganas de escuchar, así que vamos con todo, Daniel. Bueno, agradeciendo la oportunidad de estar acá, porque me olvidé hoy al principio, porque como uno no está muy hecho estos temas así de la radio, de hablar solo prácticamente, que lo escuche la gente de lejos. Si vamos a empezar por el libro, es bueno empezar por lo que dice la tapa siempre, porque ya ahí arranca la poesía, ¿no? Y el título es sugestivo: Al Ryōji, es algo dedicado al Ryōji. Se define como un género mixto canto-poema, porque la poesía de Santini siempre está relacionada con el canto, si bien ahora no lo puede materializar de repente por su tema físico, por su edad. Estamos hablando de Joselo, un hombre de 87 años, que lo dijo él porque era un misterio la edad. Yo me guiaba por lo que me decían las sobrinas, una me decían 82, otras 84, otras me dijeron cerca de 90, porque su hermano Miguel cumplió 90 hace poco, eso yo lo tenía claro porque tengo cierta relación de afinidad y de amistad con muchos de los hijos de ellos, sobrinos de Joselo.
Pero yo creo que había la que me dijo Macri, que me dijo 88, yo había promediado en 44, porque el empuje, esa porfiadez, digamos, lo suficientemente porfiado como para enfrentar la vida y como para hacer una cantidad de cosas, hablan de un hombre mucho más joven, ¿no? Pero bueno, entonces le habla de ahí de canto, poema, como que ya lo está vinculando un poco con cantar y no solo poetizar. Después, atravesado, ahí tiene una imagen que era, por lo que explicó el otro día, una embarcación ahí, un bote, supongo, de Atahualpa. Es cierto, sí. De Atahualpa Machín. Muy interesante, la portada es una foto, es algo como que invita a subirse y a salir a recorrer el río. Hay agua, hay monte, etcétera. Y atravesado hay una leyenda ahí que dice: tributo a sus poetas y a sus gentes laburantes. Que el otro día una colega de idioma español, quizás llevado un poco por la deformación profesional, me decía: no es a sus gentes, debería ser a su gente laburante, y está bien sus gentes, porque en el sentido amplio de los distintos sectores, la gente es algo muy abstracto, y se está refiriendo a distintas cosas, porque por ahí aparece el que anda navegando, el que anda pescando, el que anda monteando, el que anda paseando, el que anda escribiendo, son distintas gentes, digamos, porque tiene distintos objetivos y distintas relaciones con el río. Y ahí después aparece por José Lo Santini. José Lo es como lo conoce mayormente la gente, digamos, y él se define con el nombre más amigable, digamos, con el nombre que se refieren los amigos y los conocidos. Entonces, y es interesante porque dice tributo a sus poetas. Y veníamos hablando de las colaboraciones, digamos, en cuanto a letras de los hermanos Santini en el año 70 en ese disco y todo lo demás. Y ahí ya aparecían Klappenbach, José Cortazo, por ejemplo, hablando de el río G. Y el río G en un eje de la puntualidad, o sea, la puntualidad, lo puntual, lo que se puede ver hoy, pero también el eje de la eternidad, que hace un rato hablábamos acá. Y aparecen versos muy interesantes a los cuales le hace un tributo el propio Santini, ¿no? Por ejemplo, Klappenbach dice: las aguas hecho canción suena mucho mejor, ¿no? Las aguas del G tan puras siempre en mis ojos estarán, pues corren desde la infancia hasta la estancia de eternidad. Ese río que a todos nos corre y que a todos nos identifica, también nos une como con un pespunte todo el tejido de nuestra vida, ¿no? Uno va al río y recuerda siempre cuando iba, que era chico, cuando iba cuando era más grande, cuando iba a un lugar, cuando cambió para otro, con quién iba acompañado, etcétera, etcétera, para empezar. Y después una cantidad de vivencias y connotaciones que se van sumando, ¿no? Y José Cortazo dice también por ahí en un poema: parece que tú me hablaras, ¿sí? Mi río G. Entre un abrazo de sal y arena, mi dulce río cantando va. Lo de la sal creo que es una connotación también, con una connotación salada, ¿no? Porque después habla de mi dulce río. Agüita clara viene bajando y cruza el verde camalotal, mientras los sauces se van mirando en el espejo de su cristal. Esto lo dice José Cortazo, ¿eh? Esta es la poesía a la cual tributa, entre otras cosas, no estoy citando 3 versos, pero es a la cual tributa Santini, ¿sí? Incluso el que yo tengo, la versión que yo tengo está priorizada porque por ahí habla una dedicatoria, y es muy interesante lo que rodea los poemas y lo que rodea los libros, y habla por ahí para la feligresía de admiradores, y dice: perdón, esta vez no dedicaré todas mis palabras a la merecida admiración de tus bellezas difíciles de obviar. Y dice: pasa que el vientre oscuro e intrincado de tu floresta palpita la vida humana. Y acá vemos que va a hablar del río, pero todo va a pasar por lo humano, todo va a pasar por la vida, y aparece un poeta humilde, con mucho compromiso, pidiendo como perdón, porque claro, la poesía no puede abarcarlo todo. Dice mucho más de lo que dice, pero no abarca todo, digamos, lo que puede proporcionar un río. También fue muy interesante el otro día en la charla, aparte de las explicaciones que dio de algunas cosas José María Santini, cuando en algún momento, quizá lo había preparado para la ocasión, pero cuando habla de su arte poética, de su compromiso con la poesía. Todo el mundo encara la poesía de diferentes maneras, algunos por hacer un producto
bello, otros por hacer un producto perfecto de la versificación. Yo hablaba el otro día en la charla allí de que una cosa es ser poeta y otra cosa es versificador. Yo creo que Santini es poeta en el verdadero sentido del término. Más allá de lo personal y más allá de la amistad que uno pueda tener o no, digo, hay que reconocerlo. ¿Sí? Yo tengo mucho respeto y mucha admiración por la poesía, especialmente, y por el canto de Santini. Yo el otro día aclaraba que yo no era amigo, incluso en la mesa redonda ayer era el encargado de quebrantar que no todos fueran amigos, porque si no quedaban 3 amigos que le faltaba el asado y el vino, y yo era el que venía a romper o a unir un poco esas partes, ¿no? Y habla por ahí de seres de carne y hueso, y habla de su compromiso. El otro día hablaba de una poesía que tenía que estar como al servicio del pueblo y rendir cuentas del pueblo, y que el pueblo no lo dejara escapar de un rumbo, etcétera, etcétera. Que es una cuestión muy interesante, que habla de un poeta comprometido, no de un poeta que escribe para expurgar lo que siente en su alma solamente, para sacar de sí, hacer tipo una catarsis, sino que además de catarsis trata de hacer una mímesis, de reflejar en su poesía como un espejo, en este caso lo que es el río y lo que es su gente, ¿no? Hay un compromiso, hay un recordar para no olvidar. Cuando habla de los hombres por ahí, seres humanos de carne y hueso que sobreviven de la pobreza, tomando la riqueza del río de algún modo, he llegado hasta ellos nombrándolos porque existen y merecen una vida mejor, dice por ahí. Y dice por ahí al final, que sirva para que dejemos de mirarte con ojos de turista. O sea que esto no va a ser una mirada turística de alguien que viene y se maravilla con el río y viene de otro lado y se quiere bañar, que es algo mágico pero que no es todo, sino que es alguien con una visión local, con una visión comprometida, ¿no? Por ahí empieza el poema diciendo dedicado a los poetas Cortázar, Giordano, Oroño, José Oroño, Jorge Echenique, etcétera, etcétera. Y ya en el comienzo dice ahí en mi pueblo de nombre frutal, refiriéndose a Durazno, ¿verdad? Un céntrico destino junto a mi río de brevísimo nombre, largo cauce, aguas eternas, poesías, canciones y leyendas. Y acá aparece lo que hablábamos hoy de la identidad. La identidad, ¿qué es la identidad? Bueno, la identidad, ¿ya con qué me identifico? Con algo que yo lo puedo repetir, con algo que yo al nombrarlo hago una operación que me crea un lazo con eso, con ese sujeto, con ese objeto con el cual me identifico. Y todos acá repetimos el G en distintas ocasiones, nos decimos gimeños. Hay varios equipos de fútbol, por ejemplo, que se han llamado Sportivo G, Sausal del G, un cuadro en un momento, sí. La Roja del G, etcétera, etcétera. Nosotros decimos que somos del G, que somos la capital del G, una ciudad, digamos, asentada en el G. Y eso nos crea un lazo y un anclaje del sujeto con algo que no es material, que es muy vital, que todo lo que quiera, nosotros le damos vida, el río nos da vida a nosotros, hay una relación simbiótica ahí, es un poco el líquido amniótico en el cual nacemos como duraznense. No creo que haya un duraznense que reniegue en sí del G, aún aquel que haya tenido situaciones desgraciadas, porque también acordemos, ¿no?, que mucha vida, pero también mucha muerte parece en el río, ¿no? Ahí en Bollerito veíamos a alguien que se había ahogado, por ejemplo, ¿no? Entonces hay como una cuestión gráfica de esa imagen que tenemos todos del río, es lo que nos identifica, y en el fondo, para tomarlo como elemento identificatorio, un deseo. Nosotros deseamos ser vinculados con el G. Si ven a alguien nos pregunta y tú dices, tú sos del Olimar, lo más probable es que le contemos, no, del G, no es porque sea más o menos, es porque es lo que nos identifica. Y es una metáfora, el G de por sí habla de lo que es Durazno, más que de Durazno en sí, porque el nombre de Durazno, hoy en día no hay montes de Durazno, es simplemente un nombre más bien geográfico, político, digamos, una denominación. Pero el G es eso que se ve y es eso que está allí. Y hay como una especie de sutura que se cierran todas las heridas, se cierra, todos nos unimos, como una cadena significante, ¿no? Y por ahí habla de río y ciudad, se han hecho amantes. Eso en el comienzo, ¿no? Pero es una cadena el río, mucho más que la ciudad, mucho más que lo que nosotros vemos, mucho más que la playa de Sausal, mucho más que la playa que queda debajo del puente. Y no es solo nombrar, es una identidad, sujetos evanescentes, anclados en algo concreto que es el G. El hombre se identifica con algo que se vuelve ilusorio frente a otro. Porque cuando alguien que no es de acá dice la capital del G o el pueblo que está cerca del G, quizá no lo conozca, pero es algo que él lo imagina y lo vincula con nosotros. Y aparece por ahí un detalle. Yo hoy decía el amor, el desamor como elemento lírico, ¿no? Y acá se crea un lirismo con el propio río, porque ahí en esa primera parte
de la edición que yo estoy manejando, dice: su romance hace soñar, se refiere al río, ¿no?, a la gente, gozar sus alegrías estivales, amar con su pasión y los amantes, y llorar con su llanto las tragedias. Hace soñar a la gente. Acá aparece un elemento lírico importante, que es lo onírico, el sueño. Y aparece el amor y el desamor, amar con pasión a los amantes y llorar con su llanto las tragedias. Algo más lírico que esto no vamos a encontrar quizá en ningún lado. Y después aparece enseguida un tópico muy interesante que ya aparecía en A mi pueblo, cuando hablaba del carnaval y de la creciente, el elemento de la creciente. Entre creciente y creciente, perdonado y olvidado ese desatino reincidente. Un tópico, el tema es el río, pero el tópico, digamos, ahí puntual, el subtema, es esa creciente, la locura invasora, habla por ahí. Un río dócil, en ese eje ponemos el amor, ponemos la vida, ponemos el disfrute, lo estival, el baño, la bebida, el río controlado, el río que lo podemos navegar con tranquilidad. Pero después viene el río invasor, locura y muerte. Amor, locura y muerte, como el libro de Quiroga, el libro de Quiroga, del libro de cuentos. Un río invasor, un río que produce locura, muerte, pérdida. Pero en esa segunda parte, por ahí termina diciendo, es la armonía rescatada, el balance en que queda, en una armonía. Predomina. ¿Qué es lo que se rescata? El río tranquilo, el río que no invade, el optimismo, ¿sí?, esa armonización, ¿verdad? Y hay por ahí, más allá, quizá un día, dicen, el calendario líquido del río, porque el río también marca su calendario. No el calendario, digamos, de los meses, sino el calendario quizá de lo meteorológico, de lo pluvial y de lo fluvial, digamos, las aguas que caen hacen al río, ¿sí?, y el río está hecho de esas aguas, ¿no? Pero el tiempo, ¿qué es? Vamos a definir el tiempo, y bueno, el tiempo quizá alguno lo tome como algo, si bien es natural porque nos atraviesa y nosotros lo vemos en la naturaleza, vemos los cambios, vemos los deterioros, vemos los crecimientos, las maduraciones y todo lo demás, pero el tiempo en realidad, como lo manejamos día a día, es algo artificial, algo dividido en horas, dividido en días, dividido en calendarios, digamos, lunares, etcétera, etcétera. Pero es algo bastante artificial. Quizás si el hombre no lo midiera, si el hombre no creara una materialización, el reloj no existiría y por lo tanto el tiempo físico no existiría. Pero existe el tiempo vital, ¿sí?, ese tiempo cailológico, donde una hora no es una hora, puede ser una eternidad, o una vida puede ser como un soplo, que es lo que al final todos pensamos, ¿no? Aparece por ahí los trasmayos, los espineles, anudados con palabras de su propia poesía. Esa pesca tomada como un arte, como una poesía. Metáforas de anzuelos, dice por ahí. Y acá aparece un eje muy interesante. La pesca. Estamos haciendo un análisis muy somero, sí, digamos, para que todo el mundo más o menos lo siga. Y si no tiene el libro, que vaya y lo lea. No estamos, digamos, adelantando mucho. Pero una pesca en el mismo camino de la vida, y unido y puesto de manifiesto por la poesía. Dice: metáforas de anzuelos para atrapar la magia de sus aguas y el secreto de sus profundidades. Para el poeta ese misterio son las palabras. Para el pescador ese misterio son los peces que se transforman en pescado y que son el eje de su vida, ¿sí? Y por ahí viene un Santini, digamos, con un sabor a despedida, pero también a reencuentro. Dice: con esa esencia destilaré tal vez mi última canción. Una canción, sí, para la gente de mis pagos, en sus orillas, en sus playas, en sus montes, en el cauce pleno de sus aguas. Esto me suena también ya a un Santini que se ubica en la edad que tiene y se permite hacer una especie de despedida que no creo que sea tal, porque mientras tenga vida él va a seguir refiriéndose al río, directa o indirectamente, con distintas ópticas, pero bueno. Enseguida de esta especie de despedida, de decir ya tengo edad para asumir la edad que tengo, aparece por ahí la imagen del niño jugando en su represa y atrincherado en su castillo de arena, y la del muchacho sangrando sangre de pitanga. Aparece la represa,
que la represa la podemos tomar como un signo de civilización, de que tratamos de mantener el río más saludable, con más agua, pero también es una agresión para el río. El río ahí ya pierde un poco su libertad, pero permite que el niño juegue ahí en esa represa. También durante mucho tiempo era una ruta para pasar al otro lado. ¿Cuántas veces para ir al otro lado del G? Justamente, no decíamos Santa Bernadette, decíamos vamos para el otro lado del G. En épocas de verano se cruzaba por encima, algunos cruzaban hasta en bicicleta, por encima de esa represa civilizatoria de cemento, y esa imagen del niño, del muchacho ya más crecido, sangrando sangre de pitanga, recogiendo los frutos de ese monte, que en algún momento la civilización también lo hace muy poco benéfico, porque en algún momento se fumiga para los mosquitos con aviones y toda esa historia, y quedan como envenenados, pero después que llueve o después que pasa un poco el tiempo, se vuelve a recoger las pitangas. Y acá ya aparecen todos los que de alguna manera u otra tienen su provecho en el río, un provecho muy, muy artesanal, muy a la medida humana, muy a la escala del hombre. El muchacho sacando pitangas, no es nada depredador, sacando sus pitangas como puede, manchado con esa sangre de la pitanga, ese rojo bastante oscuro. El botero de alquiler con su chalana, que también se gana la vida por ahí. El pescador aficionado con su terapia cotidiana. Y hace una disquisición acá con el pescador de pesca necesaria, el que necesita ese pescado para vivir de alguna manera. Y la fugacidad, los transgresores buscando un nido en las rinconadas montaraces, que acá aparece otra vertiente del amor, el amor escondido, el amor del monte, el amor de lo prohibido, lejos de la indiscreción de los que no tienen que vernos, y lo emparenta, así es la palabra, emparenta, con los matreros legendarios escapando de los fusiles. Hay un símil acá de los fusiles con los que quieren ver lo que no deberían ver, con los amantes, esos transgresores y fugaces que se esconden, los matreros con sus fusiles, de una justicia injusta, y un juego de palabras acá, justicia injusta, prepotente y despiadada. Y el ser humano escapa a lo injusto y a lo despiadado. Libertad escondida. Uno debe esconderse. Detalle muy interesante, para lograr la libertad debe apresarse uno mismo, debe esconderse uno mismo, debe transformarse un preso, pero un preso especial, un preso dentro de la naturaleza. Y ahí aparece la imagen del depredador por hambre, el cazador furtivo, el rudo leñador fuera de la ley, el cazador oliendo a pólvora, pieles, a sangre fresca, el arenero en los médalos ardientes. Acá aparece el trabajo de un depredador por hambre. El que depreda por hambre, cuando sacia su hambre, deja de depredar. Por lo tanto, no depreda, sino que subsiste. Es una depredación a escala humana, muy controlada, y es lo que se supone que hace cierto equilibrio. Hace bien, porque también el arenero que le saca arena permite que el río fluya y traiga más arena, ¿sí? Y la imagen de la morena lavandera nevando con su espuma y resplandor los pedregales, la mujer de antaño que iba a lavar a ese río, que lavaba con las piedras, y la madre arrullando en un puertito orillero a la espera del bote compañero. La maternidad, la mujer esa que está con su niño ahí, que está perpetuando la especie, que la especie continúe y que continúe también, digamos, la relación hombre-río. Y vuelve la angustia, la misma canción que en labios de la angustia se ha de volver plegaria para que Tatadios detenga el temporal y la creciente. El que vive del río, el que vive al costado del río, el que vive en el río, aunque sea en el tiempo que se pueda llegar a él, la vida de él es eso, tiene dos escollos: el temporal y, cuando sobreviene, la creciente, esa que hablábamos, destructor, invasor, etc. El río tiene dos caras, pero predomina, digamos, la otra, aunque también hay que estar pendiente, digamos, de esa especie. Y ahí sobre el final dice este cantar que de tanto andar de gente en gente se prende en el aire, y al soplar la sudestada la silba el viento entre las varas de los sarandizales, las melenas lloronas de los sauces y el eco. Acá también se relaciona un poco con eso que él ya ha cantado, ¿sí?, que leíamos hoy, esos 3 o 4 versos. Acá hay una idea de perpetuidad de la poesía que recuerda el río, porque el río va a estar siempre, y los poetas se van a ir turnando, desaparecerán unos, sobrevendrán otros. Pero como todo poeta, como todo ser que piensa trascender, Santini por acá habla de que esta canción ande de gente en gente,
¿sí? Hay un anhelo, pero también hay un anhelo que la silbe el viento, o sea, que esté presente también en esa naturaleza, no solo las palabras, sino también los hechos. No sé cómo estamos de tiempo, eso voy Nos bien. quedan 7 minutos. Bueno. Por último, ahí hay unas imágenes de la nostalgia, del dolor, del volver, el reencuentro con el recién regresado, esa imagen quizá un Santini que no está hoy en Durazno y se imagina, cosa que hoy todavía por suerte puede hacer, volver ahí, humedecer los ojos de añoranzas, sentir de nuevo el bautismo en sus aguas, esa agua bautismal del río, ¿sí? Como aparece por ahí el Jordán, como puede aparecer el Ganges en otra cultura, curando esas llagas, ¿sí? Sobre su alma maltratada por exilios, ausencias y distancias. Hay un dejo cristiano en el bautismo, no solo cristiano sino religioso, digamos, de religarse, de volverse a juntar, del recuerdo, de volver a pasar por el corazón todo eso que ha pasado. Y un detalle interesante, para que esta canción le diga: estás de nuevo en casa, he aquí tu infancia y tu inocencia rescatada, he aquí tu juventud. Ese religarse, ese volverse a ligar, esa religión que no es una religión institucional, sino que es el propio río. Porque el río, por lo visto acá me voy a volver un poco biografista, es el leitmotiv, es el ritornelo, es ese motivo que se repite, leitmotiv es ese motivo que se repite en la propia vida de Santini. Y un detalle muy interesante cuando ofrenda esta canción para todos nosotros, que dice: entonces esta canción ya no será más la canción mía, será de mi río y de su gente. ¿Sí? No será la canción mía, será la de mi río y la de su gente. Pero sigue permaneciendo Santini porque él es parte de la gente también, ¿sí? Y es de la gente del río, tanto es del río que le escribe al río. Dice por ahí: será de todos y de nadie, porque mi nombre se habrá disuelto en el polvo del olvido y las aguas del sí se habrá llevado quizá mi cuerpo hecho cenizas y mi alma al fin eternamente libre de vagar en el azul infinito de su cielo y en el verde torrencial de su paisaje. Todo poeta, aunque no sea muy patente en algunos casos, acá es un poco más, tiene un anhelo de posteridad, y acá él lo une justamente a lo que ha sido ese leitmotiv de su vida, que es el río, ¿sí? El río ya tiene asegurada la posteridad mientras haya agua, y si un día no está, estará el recuerdo, y bueno, pero el ser humano va a tener una vida más finita, cualquiera de nosotros quizá, que un río de esta naturaleza que nace de una forma por demás misteriosa, y crece y decrece también de una forma muy misteriosa. Y al final una dedicatoria a los poetas, ya con esto me voy a ir liquidando, y después todavía una carta, digamos, que escribe, dice: amigo lector, gracias, y desarrolla no ya poesía, sino más bien una dedicatoria, una especie de prosa poética. Pero cuando habla de los poetas dice algo muy interesante: ángeles guardianes, ángeles poetas que apadrinaron el rastro de mi verso. Y acá aparece un poeta agradecido de sus antecesores y no les copia nada, se inspira, eso sí, pero no les copia nada. Incluso por ahí habla de que aunque el río quede huérfano de nosotros, cada vez que se digan sus poemas o canten sus canciones, allí estarán los sauces, inacibles estaremos pues junto al río allí. Y en la dedicatoria final él agradece al lector, ¿sí? Si has llegado hasta aquí, has navegado por todo el río, has navegado por todo el poema, dice con otras palabras. Dice: gracias, volveré a decirte cuando me digas sincerísimamente si sentiste o no vibrar en ti la expectativa poética, si fuiste descubriendo mi intención y la compartiste, si la correntada emocional te conmovió y arrastró la canoa de tu corazón sin naufragar en algún momento, si lo sentiste así, gracias. Si me acompañas en la esperanza, este canto mío ya ha sido algo más que una simple vocación, un vano esmero. Bueno, esto es lo que pretende Santini, que le acompañemos hasta aquí. Ya habla por ahí de un estallido redentor, el Big Bang de una nueva humanidad. Deje de ser y que los inundados ganen coraje. Los inundados que en realidad ahora se han transformado con la civilización en los evacuados, porque hay que evacuarlos, hay que sacarlos de allí, del lugar donde quieren vivir, para salvarlos del río de algún modo, porque inundarse, se inundan las casas, los seres humanos no se inundan, salvo cuando se dejan
digamos, inundar por el río, y no cuando hay creciente, sino generalmente cuando el río está tranquilo y cuando se puede disfrutar. Por lo tanto, digamos, hay un Santini que cumple con el homenaje a los poetas, con el homenaje a sus gentes laburantes por demás. Acá esto es un somero, pantallaje, una adaptación de lo que íbamos a decir aquel día, pero es muy difícil hacer crítica literaria o análisis literario con el poeta enfrente. Es muy complicado porque él lo escribe, él lo siente, hasta lo canta, y uno después viene y dice lo que le parece a uno, que no trata de llevarle hacia ningún lugar a nadie de los lectores, sino simplemente, como decía el otro día, encender lámparas, no llenar de contenido ningún recipiente, porque nadie está vacío. Todo el que lee este poema le va a poner su impronta, le va a poner su parte de sentimiento. Pero creo muy interesante que cualquiera que lo lee no se quede en el me gusta, en el no me gusta, en el qué lindo, qué feo, en el yo lo hubiera dicho de otra manera, que eso es por demás trivial. Todos hubiéramos hecho un poema distinto, pero no sé si hubiéramos llegado a decir tanto como dice Santini, a quien, lejos de recibir su agradecimiento por haberle leído, tenemos que agradecerle nosotros por cuanto ha escrito. Y los invito a todos a leer y a escuchar todo lo que nos ha ofrecido Santini, ¿sí? Y Santini no es solo de los amigos, creo que es de Durazno, y como decía al principio, es uno de los representantes de la duraznidad, junto con los otros poetas que le evocan, junto con Bernabé Michelena, incluso con los que no, con los caudillos que de repente nosotros hoy en día los cuestionamos un poco, que en su época hicieron la historia, más allá que no estemos de acuerdo, que no compartamos muchas cosas, bueno, pero fue lo que fue. Son las 10 en punto. De algún modo la historia, y lo que de última somos hoy por emulación o por oposición más que nada. Y bueno, y aquí estamos, henos aquí, nos encontramos aquí. Nacho y Daniel, no sé dónde abrevaron de mi poesía canción, aunque parezca fuera de lugar, me están emocionando, porque ahora sé que no todo lo que escribí se haya perdido. El noble corazón de mis invariables amigos me salvan, ahora y después del olvido. Gracias a dos amigos, el barco Corazón tiene una de las más música o de las músicas que más me conformó. Gracias y abrazos para vos y Daniel. Palabras del Piojo para cerrar Bueno, yo le agradezco sinceramente. Creo que lo que hemos dicho lo hemos dicho con la mayor responsabilidad de poner en valor o cambiarle, digamos, la matriz, digamos, al poema y explicarlo de otra manera, con el mayor de los respetos, con la mayor de las responsabilidades, y quizá se merece mucho más, quizá con más tiempo y leyendo más literatura de Santini hasta podamos hacer en algún momento algún trabajo escrito, que yo sé que más allá o más acá le va a gustar a Santini, que no tenemos por qué concordar porque él hace su interpretación también, claro, de su propia poesía, y es muy válida como la de cualquier lector y como la de cualquier poeta. Pero vaya mi agradecimiento, porque sin los poetas yo no hubiera tenido trabajo durante 40 años, todavía estoy trabajando en formación docente. Lo interesante es que es un poeta vivo, porque yo siempre hablo de poetas, narradores, dramaturgos que han muerto hace 500 años. Es muy fácil hablar de Shakespeare y con otra gente que habló antes, pero yo acá tengo que venir y hablar lo más original posible porque no está estudiado Santini. Como no está estudiado Quiroga, como Juanitango, por más que le pongamos nombre a un liceo, no es solo ponerle nombre al liceo y no solo hacer una estatua, como no está estudiado Echenique, como no está estudiado, yo quisiera más bien desde el punto de vista filosófico, eso no es un trabajo para mí, don Carlos Escafo. Acá votó un tema, fallecieron los que más o menos le conocían la letra. Ahora contigo creo que hablamos el otro día que Rovira le conoce un poco la letra, porque era una letra bastante complicada. Para mí me hubiera gustado estudiar lo inédito de Escafo, pero en algún momento la sala de literatura abrazó esa causa, no la concretó. Yo estaba un poco radiado de esa sala ahí en ese momento, había profesores viejos que eran un poco los guardianes del Instituto Ruil y de la sala de literatura, hicieron el trabajo a su manera y yo quedé un poco fuera, y con el flaco Anchieri, que después falleció, quedamos con ganas de hacer algo de ese. Y ojalá con Santini pueda hacer algo a tiempo. Daniel, muchas gracias. Yo he querido que hablaras y terminaras
lo que habíamos comenzado el otro día porque estaba bueno, valía la pena, y esto les va a quedar grabado en el canal. Ojalá así sirva que de algo. podemos ir para... Siempre es el objetivo un poco de Tente en el Aire. Gracias, Daniel. Por favor, no, gracias a ti y a todos los que nos han escuchado y los que nos escucharán, sin duda. He aquí nuestro agradecimiento también. Dejamos la música de Piojo Santini en los últimos minutos de su disco Durazno, tal vez en el alma. La tanda y volvemos, pero ya con la presentación de letra y músicas. Tente en el Aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras.